saber que acá siempre hay como ahí un momentito en el que estás en plan, bueno, funciona, no funciona. Sí, Qué pasa estrés, siempre. ¿no? A mí me produciría mucho estrés. Ya, es como que siempre pasa, siempre pasa. Ya la gente que me sigue y eso es como que a veces pueden llegar a contestarme por WhatsApp. Muy poca gente usa el... Así. Sí. Mira, ya estamos. Ya estamos. Voy a echar un poquito más para atrás. ¿Te ves bien? ¿Nos vemos bien? Sí, ¿verdad? Sí, se ve un poco con luz, pero no pasa nada. Ah, ya veo que está un poco... Sí. Vale, esto es el OBS, te explico. Ponemos esto acá, pantallita completa y ya estaríamos. Perfecto. Perfecto, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, decimos ahí la introducción explicando a Marta cómo funciona todo. A mí la verdad es que siempre me gusta explicar estas cositas. Hacer las cosas lo más sencillo posible. Estoy con vestido, sé que es algo rarísimo. Hay un verano increíble en Madrid, pero va a llover, va a haber tormenta. Que me vean en Seguro. vestido. Pero hace mucho calor. No sé cuántos grados harán, Marta, 27. 20 por ahí andará, ¿eh? Veintitantos, Entre ¿no? 20, alrededor de 25 seguro. Sí, Pues sí. bueno, así estamos. Pero bueno, ya saben lo que se viene, ¿no? Mi nombre es Ornella Gigante, soy la CEO fundadora de Mindycore, una empresa EdTech hecha con amor, y conmigo se encuentra Marta Adriozola. Es una persona estupenda, es una persona que a esta altura, Gracias. te digo la verdad, considero una amiga, y además es una facilitadora de talleres y desarrolladora de equipos. Lo estoy leyendo, sí, porque lo quiero decir bien, y soy muy mala con estas cosas. Así que Se lo he puntualizado mucho. sí, sí, ahí. No, pero está bien. Es un título que te has ganado a pulso, así que lo tengo que decir bien. Está especializada en crear espacios de trabajo más humanos, creativos y colaborativos. Marta, muchísimas gracias por estar acá. Es realmente A, un placer. a ti por invitarme y nos ha costado vernos, pero ya Ha hemos costado. conseguido. Pues sí, a ver, si podés contar un poquito más, porque, bueno, lo mío ha sido una Muy bien. introducción muy breve. Bueno, yo tengo una formación en humanidades y también en ciencias empresariales, pero la vida me ha llevado a reinventarme muchas veces profesionalmente, a conocer distintos países, trabajar en distintos entornos y en todo este camino he aprendido que para dar respuesta a los problemas de las personas tenemos que saber qué piensan y sienten sobre ello. Claro. Por eso en los últimos años me dedico a crear espacios de trabajo para que la gente trabaje mejor junta. Y utilizo metodologías Human Centered Design, que ponen a la persona en el centro, el objetivo, para trabajar mejor. Estas metodologías son Lego Serious Play, Design Thinking, Creative Problem Solving y alguna otra. Pero hoy vamos a hablar de Lego Serious Play. Aquí os lo presento. ¿Eh? No se dan una idea, chicos, del tiempo que he estado esperando para esto. Marta y yo venimos hablando hace meses ya en realidad, pero estar acá en Madrid con Marta en persona, la verdad, es un gusto enorme. Y a mí, que puedas disfrutar de la Ay, sí. experiencia. ¿Eh? Pensar, a mí yo era muy fan de los Lego, a mí me encantaban los Lego, pero pensar que como adulta iba a volver a jugar con Legos de esta manera para mí es una locura, o sea, Juego serio. juego serio, Juego serio, serio. ¿eh? Pero, Importante. ay, qué emoción, Importante. me encanta. Y bueno, Marta, a ver, hablabas mucho del tema del aprendizaje continuo, ¿no? O Sí. sea, ¿cómo podríamos unir ese concepto con A Lego? ver, os voy a explicar un poquito, una pequeña introducción de Ah, qué es vale, Lego Serious Play. ¿Eh? dale. Lego Serious Play es una metodología, está diseñada por la empresa Lego, bueno, una parte de la empresa de Lego, pero empezó en la propia empresa de Lego en Dinamarca, porque vieron que al utilizar los ladrillos de Lego como herramienta de comunicación, pues las reuniones eran más eficaces, más creativas, la gente participaba más, se involucraba más en las soluciones y al final todo esto mejora la colaboración y la comunicación. Ujú. Lego, junto con el MIT y la Universidad de Lausanne, crearon esta metodología que tiene una base científica muy potente en la neurociencia, el construccionismo, el constructivismo, teorías empresariales como la teoría del flow, que seguramente alguno de vosotros conoce más de esto que yo, ¿no? Pero tiene una base científica muy sólida en esto. Y crea diseñado la metodología con una estructura y una serie de reglas. ¿Eh? Al final, como digo, es una herramienta de comunicación que ayuda a generar entornos psicológicamente seguros, donde todas las ideas son respetadas, donde todo el mundo se da voz a todas las personas, donde lo que hacemos es construir metáforas y contar historias. Entonces, utilizamos los ladrillos de Lego para construir metáforas y contar historias. ¿Por qué ayuda esto a generar un entorno psicológicamente seguro? Por muchas razones, pero una muy importante es que separamos la idea de la persona, disociamos la idea de la persona. Entonces, hablamos solo de lo que está construido.
Ok. Entonces la gente se siente mucho más cómoda para hablar de ideas, de emociones. No juzgas a la persona, solo juzgas, solo hablas de lo que está construido. Bueno, esto está contado muy rápido, pero lo que quiero es que lo empieces a Sí, sí. experimentar. Pero te parece? puedes explayar lo que quieras también, ¿eh? Acá hay ¿Eh? mucha gente interesada, pero sí, sí. Si alguien quiere preguntar y tiene ladrillos de Lego, puede construir. ¡Ay, qué guay! Le he dicho a un par de seguidores que me han estado preguntando en plan si tenían que preparar algo. A ver, yo voy a estar haciendo esto con Marta, pero de verdad, lo que acaba de decir, si ustedes Si tienen tenéis Legos, ladrillos de Lego, posiblemente para la primera actividad no tengáis específicamente estos, pero si tenéis ladrillos de Lego, lo podéis hacer con otras fichas. me encanta. ¿Vale? Lo importante no es la construcción, lo importante es lo que se transmite a través de la construcción. ¿Eh? He hablado de reglas. Sí, Las reglas son muy importantes porque es el facilitador establece el tiempo y las preguntas, porque como he dicho al principio es Lego Serious Play. Jugamos seriamente, jugamos con un objetivo. Entonces, en función del objetivo que queramos conseguir con este taller, pues las preguntas se le enseñan de una manera diferente. ¿Eh? qué guay. Estoy Entonces, con unas ganas, chicos, de verdad. cuando es un taller grupal, todo el mundo construye en silencio, importante, Ok. porque se trata de autorreflexión mucho. ¿Eh? Y si estamos mirando lo que hace el de al lado, no estamos en el tema. Y esto es juego serio. ¿Eh? Perfecto. Pues todo el mundo construye, todo el mundo comparte, luego se reflexiona, se habla solo de lo que está aquí. Ok. Esto es muy importante. Y lo importante es esto, lo que está construido y la conversación a la que da lugar. Posteriormente, Perfecto. ya la reflexión. ¿Vale? Ya estoy lista. Vos decís lo que tengo que hacer. Venga, pues como somos dos, pues vamos a construir. Yo voy a quitar también esto hacerlo. para que no estorbe y puedan ver bien lo que... Tienes que construir un pato. ¡Un patito! El famoso pato de Lego, que a lo mejor a alguno de vosotros os suena. Un pato. A ver, No vale ¿Se copiar llega? al compañero, ¿eh? Importante, no vale copiar al compañero. un patito. A ver, Un pato. para acá veo un ojo. Tiene que haber dos. Bueno, no. Vale, es tiene esto. dos, sí. Ok. Yo pensaba que era buena con el tema de los Legos. No hay construcción buena ni mala aquí. Todo. Lo importante es la reflexión y la conversación al que da lugar. Vale, y en silencio me dijiste, ¿no? Perdón, Sí. que yo hablo mucho también. A ver. Un minuto, como mucho. Esto es muy... Me tiene que salir el pato. No. Un minuto. ¿Un minuto? Un minuto. Ah, Siempre construimos con tiempo, es importante. Porque se trata de conectar, que las manos conecten con nuestro interior. ¿Eh? no tengo que mirarla, pero me estoy tentando mucho. He destruido al pato y a ver, ¿cómo lo continúo? Tenemos muchas frases cuando trabajamos con Lego Serious Play, es piensa con las manos. Deja que tus manos fluyan, porque las manos tienen muchas respuestas que tú no conoces. Ok. Se nos acaba el tiempo, ¿eh? Ah, voy. 15 segundos. El pato se queda sin cabeza. Bueno, ahí está. Ahí. Venga. Y bueno. Se queda... No me No, sale el pico. Ahí, no. Ahí. Ah. Y por ahí. Por ahí. No lo pilla. Bueno, ahí, mira. Venga. Qué desastre. Esto no es un pato, chicos. Todos son patos. ¿Sabes lo bueno de esto? La diversidad. Entonces esto con 100, no me sé de cabeza el número de combinaciones que se pueden hacer. Entonces esto con 100 personas y que no miren, porque muchas veces hacen trampa. No. Y todos los patos son diferentes. Esta es la diversidad que tenemos las personas. Me encanta. Y esto es muy importante entenderlo Sí. cuando trabajamos en equipo. Okay. Por ejemplo, una de las cosas que también es interesante que suele
Muchas veces la gente pregunta, ¿no? Pero todas las piezas, no todas las piezas, pero entonces dices, bueno, a veces damos las instrucciones, creemos que están muy claras y no están tan claras. Y las personas interpretamos las cosas de manera diferente. Sí. Aunque pensamos que todos hemos interpretado lo mismo, ¿no? ¿Quieres que empieces tú a compartirme tu pato? Lo que te ha venido a la cabeza, lo has hecho Mi y de haber pato. hecho muchas veces. Cuéntame la historia de tu pato. Esas cosas que te han venido a la cabeza, lo que te gusta, lo que... Sí, bueno, Vale. pero Pues, siempre hablando del pato, ¿eh? del pato. Vamos a hablar del pato. ¿Qué es lo que pienso yo de mi pato? Primero, no es un pato. ¿Y esto? Para que vayas señalando cosas, Vale. por ejemplo. Ok. La verdad es que tuve problemas con el pico. Lo primero que hice fue centrarme en la pieza más pequeña. No fui a por las grandes. Lo primero que mi ojo fue a la pequeña y ahí empecé en plan, ¿cómo voy a unir esta pieza pequeña con las grandes? Mi cabeza fue por ahí. Después me puse a pensar en las alas. Primero fue por el pico, luego por las alas. Voy de más Como pequeño a quieras, más grande. como tú quieras. ¿Y qué más te explico del pato? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta el color rojo. ¿Qué te transmite el color rojo? Fuerza. Muy Me gusta bien. confianza. Me gusta. Fuego. Observo que también la pieza de abajo has puesto roja. Sí, porque hay como una especie de simetría entre Vale, la base y me gusta cómo quedan los colores, la verdad. vale, Quedaron muy simetría. cookies. ¿Y esa Sí. fuerza en la pieza de abajo, en la de cine, ¿Está aquí? sí, tiene alguna explicación? ¿Te sugiere algo? Siento como que el pato tiene una buena base. Me genera mucha estabilidad mental. Lo veo y la verdad es que me da calma. Me da calma que esa parte roja esté en la base. Como que siento que el pato puede estar de pie bien. El pico no me ha gustado mucho, pero no te voy a mentir. Estéticamente digo, bueno, tiene ahí como es un pato ganso, un poco raro. Pero el pico es importante para ti. El pico sí, Muy sí. bien. Fue lo primero que vi. Ya te hago una última pregunta. Sí, ¿Estas son las alas? ¿Esta pieza? ¿Son las alas? sí. ¿Y están desplegadas? ¿Están cerradas? ¿Cómo están? Están ordenadas. Están ordenadas. Están como así. No hay necesidad. El pato está tranquilo, está estable, no tiene que volar. Vale. Lo vi de esa manera. Está en reposo. Es un pato en reposo. Está en su lago, tranquilo. Sabe dónde ir. Muy bien. ¿Nos quieres comentar algo más de tu pato? Que ahora lo veo más ganso que pato. La verdad es que dudo mucho que sea. Es un pato muy suyo. Es de su casa. Sí. Pues muchas gracias por comentarnos todo esto. Gracias. No, la verdad es que la primera vez que hago una cosa así, y no te voy a mentir, me sentí un poquito nerviosa con el tiempo, ¿eh? Ya Es te como vi. que, uy, digo, Sí, sí. Lo deshaciste varias veces. Lo deshiciste. Pues te cuento un poco el mío. Es Vale. curioso, es muy diferente al tuyo, mi pato. Mira, mi pato no tiene pico. No se me ha ocurrido nunca pensar en el pico. De verdad, voy a quitar Nunca. el micrófono. Nunca se me ha ocurrido pensar en el pico. Ah, ok. Mi pato tiene una base, tiene que ser muy, aunque puede ser un poquito inestable si lo tocas, pero está bien afianzado a pesar de todo, ¿eh? Sí, está bien afianzado. Tiene que ser muy equilibrado, o sea, no me gusta Ok. que sobresalgan las cosas, ¿no? Sí, Está súper equilibrado. súper equilibrado. Mi pato sí que tiene alas y las tiene desplegadas. No quiere decir que esté volando ahora, pero siempre está dispuesto a volar, Está listo. a salir corriendo. Siempre, siempre. Es un pato que tiene que ser ligero, con movilidad, ¿eh? Y la cola, pues bueno, la cola le sirve de orientación, ¿eh? Es un pato que va para adelante siempre, o sea, no está tranquilo. No es que esté estresado tampoco, ¿eh? No, está preparado. Está preparado y dispuesto a salir. ¿Eh? Dispuesto A a ver si salir. podemos quizá mostrar un poquito para que vean nuestros patos. Mi pato ganso y el pato de Mi Marta, pato que tiene ahí su está seniority. en la parrilla de salida dispuesto a empezar el movimiento. No le gusta estar quieto a mi Está pato. muy bien. Y eso, por eso tiene las patitas como pequeñitas, no está demasiado asentado. Está muy guapo. Está guapísimo el patito. Muy bien. Y esto es lo que generalmente hacemos, ¿no? Cuando empiezas una sesión A de ver, Lego. no siempre es el pato. El pato es, para los facilitadores de Lego, si hay alguno por aquí lo conoce perfectamente, porque da mucho de sí este pato. Da muchísima conversación, ¿eh? Siempre empezamos con un ejercicio de un warm-up, un calentamiento. Ah, ok. Para que, igual que te ha pasado a ti,
a la gente, hay mucha gente que le estresa, a las personas que les estresa yo no sé cómo voy a construir yo cosas con una metáfora con esto, no, yo estoy acostumbrada a construir una torre o un castillo con mi hijo, ¿no? Claro. O un avión, pero no esto. Y entonces a través de esto ven cómo el rojo, por ejemplo, en tu caso, lo puedo tocar, Sí, sí, sí. representa fuerza, por ejemplo, ¿no? Como esta pieza puede representar unas alas que están fuertes, pero ahí constreñidas, ¿no? O la base fuerte, o puede representar todo lo contrario en mi caso. A mí esta pieza roja representa volar y salir rápido. Entonces, en el fondo está... Por eso al principio se hace siempre una serie de ejercicios varios de warm-up, de calentamiento, para que la gente se sienta cómoda y vea cómo es el proceso, porque aquí somos dos, Sí. pero normalmente, pues si somos Es con más 6, todo el gente. mundo comparte, y vas haciendo preguntas, entonces todo el mundo... Y esto pues, sería, no solamente aprendo a través de lo que yo creo, sino también a través de lo que estás creando. Claro, Esto es colectivo. claro, me preguntaba sobre el aprendizaje. Sí, Como decía antes, decimos piensa con las manos. Muchas veces no sabemos lo que sabemos, ¿no? Y no tenemos un entorno favorable para llegar a esa reflexión profunda nuestra de por qué hacemos ciertas cosas, por qué se podría hacer diferente. Y entonces ayuda primero al conocimiento propio, a profundizar en nuestro propio conocimiento, ¿eh? sí. Wow. Y luego, como se comparte, ¿eh? Es conocimiento compartido. Y no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces cuando una persona está compartiendo su modelo, tú estás escuchándole y estás pensando Sí. estás reflexionando sobre el tuyo. Sí, me pasó. Entonces es Sí. como, vamos a decir, un 3 en 1. No en plan competencia, Autoconocimiento, sino, claro, pero... un 3 en 1 en el sentido de tú profundizas en tu propio conocimiento. Sí, Necesitamos tener entornos seguros para que la creatividad salga adelante. Y la creatividad es aplicable a nosotros y a problemas generales. sí. Por otro lado, al compartir, te hace reflexionar y abrir la mente más. Y luego, porque muchas veces hacen construcciones conjuntas al final, ¿eh? Donde todo el conocimiento está puesto encima de la mesa. Okay. Entonces, un conocimiento compartido para buscar soluciones y toma de decisiones. Y todo por un patito de Lego. Patito de Lego. Todo esto en base a un patito de Lego. Bueno, tenemos aquí muchas piezas. Me encanta. Luego me vamos encanta. a utilizar más. Sí, Pero sí. esto puede ser un ejercicio de estos de introducción o, bueno, determinados talleres se utiliza para reconectar, para... Qué guay. Y un tema muy importante. Las personas... Aquí están representadas muchas cosas mías, de mi personalidad. Y las personas conectamos empáticamente entre nosotros a través de las emociones. ¿Es verdad? Pues sí. Cuando conoces a un poquito más de una persona, le ves más como un ser humano. Incluso cuando haya problemas de comunicación, ya lo ves más como un ser humano, no como un opositor que piensa distinto que ella. Entonces, esta parte empática es muy importante cuando trabajamos entre personas. No solo es poner las ideas, sino, bueno, es una persona como yo en el fondo, que tiene sus emociones, sus ilusiones. O sea, a través del patito podés ver un montón de cosas. Sí. Y conectamos mucho. ¿Qué podés ver de mí? La curiosidad. No se puede decir. Yo nunca hago diagnósticos. Yo puedo hacerte una reflexión. Pero una pregunta trampa. Por ejemplo, yo te puedo hacer para que tú reflexiones. Vale. Y yo te voy a preguntar. Aquí, para que lo veáis todos. Sí. Has hablado mucho de como de simetría. Sí. Me vuelve loca la simetría. Aquí no hay ninguna simetría, en cambio, en la parte de arriba. No. ¿Qué te haría pensar eso? ¿Te hace pensar algo? De que una vez que ya tengo la base me siento estable y puedo jugar un poco más. Podría haber quizá el hueso como mi creatividad. No estaba preparado, ¿eh? Está siendo totalmente espontáneo. Sí. Es más, vengo sin script. Generalmente tengo algunas preguntitas hechas y eso, pero me estoy dejando llevar porque lo estoy disfrutando un montón, la verdad. Como... Pues, por ejemplo, yo no hago interpretaciones. Claro. Yo veo cosas, sugiero.
Pero para que tú eso, reflexiones. las interpretaciones no las haces porque no se debe, forma parte o porque, bueno, es algo personal. Primero porque porque creo que no se debe. Yo creo Claro. y yo no tengo las respuestas. Tú tienes tus Vale. respuestas a lo tuyo. Yo no puedo tener respuestas hacia lo tuyo. Vale, no es para entender un poco más el concepto. Yo estoy No. aprendiendo con ustedes, ¿vale? O sea, Yo no- sugiero cosas para que las personas reflexionen. Puedo intuir, pero puedo estar equivocada. Y Vale. si toda la respuesta es tuya. Es como una especie de coach. El conocimiento está dentro de las personas. Claro. Súper interesante. Sí, bueno, Y este es el a ver, comienzo. sí, lo que pasa es que yo he hecho cursos de coaching, cursos, Se nota. pero yo no soy coach profesional, yo no tengo una certificación en coaching profesional. Entonces, vamos a ver, efectivamente el coaching me ha ayudado mucho a preguntar, pero hay muchos coaches profesionales certificados por la asociación que utilizan esta metodología. Y hay muchos facilitadores, coach, que desarrollan productos específicos de coaching. Pero yo soy más un coach de equipos. No, y es un montón, y está súper bien. Me encanta. O sea, cómo toda tu transformación personal derivó en esto, que es increíble. Sí, Yo estoy fascinada con esto. Esto para mí fue un clic cuando lo conocí, Wow. porque nos dijeron que construyéramos una cosa muy sencilla. Y yo estaba construyendo y pensando, a ver, muy centrada en lo mío, todo el mundo va a construir lo mismo. Esto es un poco tontería, no sé, Claro. piececitas de Lego. Me encanta, siempre me han encantado, pero pensé, pues, todo el mundo va a construir lo mismo. Y cuando levanté la cabeza, vi que todo era diferente. Entonces la pregunta que nos hicieron fue, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza cuando construiste esto? Y porque nos dieron tiempo limitado, fichas limitadas, no sé qué. Y entonces yo pensé, no, había bastantes fichas. Y pensé, ¿qué es lo que primero que he pensado? Acabar cuanto antes. Y entonces yo tengo un problema con el tiempo. O sea, yo tengo que tener el tiempo siempre ocupado. Si no tengo tiempo ocupado, me parece que se me va la vida. Y moviendo. O sea, por eso. Y pensé, onda, esto está reflejando mucho de mi personalidad. Había personas que decían, no, pues yo, a mí ser creativo, otros buscar algo estable. Y yo, para mí, lo primero fue, tengo que hacerlo rápido. Yo pensé lo mismo. Empatizo con eso. Fue en plan, tenés un minuto. No sabía qué hacer. Y estaba loquísima con el tema del pico, así que empatizo. Hay que hacerlo rápido, ¿no? Pero muchos empezarán también así, ¿no? Bueno, aquí cada uno nos viene a la cabeza cosas diferentes. Qué fuerte. Nada, es una locura, me encanta. Pues tengo más construcciones, ¿eh? Quiero, sí, sigamos. Como has visto, esto habla mucho de la diversidad. Sí. Como cada uno somos diferentes y es fundamental incluirnos a todos, dar voz a todas las personas. Entonces, ahora te voy a dejar, te vas a poner el patito aparte. Vale. Se queda para que construyes. Un poquito ahí. Sí. Mira, vamos a poner aquí, volcamos unas piezas. ¿Se llegan a ver las piezas? Sí. Bueno, lo vamos a hacer. Estoy ¿Se acostumbrada. llega a ver? Sí. A ver. Estoy acostumbrada. Tenemos la cara un poquito cortada, pero Sí. que se vean las piezas. Puedes coger más, ¿eh? ¿Sí? Si quieres. Porque ahora y esto sí que vamos a hacer con tiempo. Ah, vale, Antárticos. ¿Qué tal Antárticos? El pato sándwich. Pues sí. Voy mirando de a poquito, chicos. Con el móvil voy a estar poco y nada. Ustedes siempre tienden a escribirme en el móvil. Voy a mirar de vez en cuando. Sí, se tienden a escribir. Claro. Tengo mi WhatsApp que es público. Usen el chat porque ahora estoy con Marcos. No estamos en remoto. ¿Vale? Vale. A ver si podemos un poquito por ahí. Un poquito más lejos. Ay, que se vea. Sí, perfecto. Vamos a tener... Esta pregunta se complica ya, ¿eh? A ver. Vamos a tener 3 minutos para construir de qué manera nos enfrentamos cada una de nosotras a los problemas. ¿Con Legos? Sí. ¿Ok? Cuando quieres que resolver un problema, ¿cuál es tu proceso mental? Ok. Si quieres utilizar una plataforma para ponerlo, lo que quieras, si no. Vale. No hagas una reunión contigo misma antes de construir. Empieza a construir. Sin pensar. Mi mente vacío, solo las manos. Tú deja que, bueno, puedes ir pensar, pero
puedes ir pensando en la pieza que eliges o si buscas una pieza, pero no te quedes parada mirando qué construyo. A eso me refiero. No tengas primero la reunión contigo misma. Ok. O sea, puedes tenerla a la vez que construyes, pero no solo la reunión. Vale. A ver. Esto es un cocodrilo. Solo 3 minutos. Qué cruel. No sé qué estoy haciendo, pero me dejo llevar. Digo, mientras construyes, sí puedes ir un poco contándote tu historia, tu propia historia. Cuéntate la historia mientras construyes. Pero lo que no quiero es que te quedes parada contándote la historia mentalmente. Ok. Yo ya fui al cubo. ¡Ay, hay personitas! Ay, bueno, se casan. No sé si llega a ver, me estoy haciendo un playground acá. Nos queda un minutito, ¿eh? Un minuto, vale. Si no se enganchan, no cuenta. Sí, cuenta, Sí, cuenta cuenta. todo, pero muchas... esa no se engancha. Vale. Es que quiero el búho. Sí. Me gusta el búho. ¿Qué es esto? Es una mano. Bueno, pues... Lo que tú quieras. Aquí todo es lo que tú quieras. Claro, pues se queda la manito por acá. Manito. ¿Qué es esto?
¿Cómo andamos? Bueno, esto es lo que hice. No sé si se llega a ver. No tiene ningún sentido. Bueno, el dragón sí, el dragón me gustó. Me falta un ala. No sé si llegan a verlo. Ahí. Vale. Bueno, pues ahora vamos a hacer igual que antes. Coges y te doy una piececita de estas porque se ve bien igual. Vale. Y ahora que vas viéndolo, si Sí. se ve bien, quitamos esto. Vete explicando un poco esta historia, lo que te va sugiriendo todo esto. Pues la verdad, Empieza. no lo pensé mucho. Vale, pero ahora que lo tienes delante. Vale, voy a acercarlo un poco a la cámara para que lo vean. No sé si llega a ver ahí. Pues me gustó el cocodrilo. La verdad, el tema de los dragones y eso siempre me ha gustado de chiquita. Me encantan los dragones. Tienen un poder enorme y son muy bonitos. Tienes que ir explicando Sí. este dragón. Para mí es un dragón, para otro a lo mejor es otra cosa. ¿Qué representa en este modelo? Poder. Muy bien. A lo Daenerys. Es como... Sí, me gusta. Entonces, cuando tú te enfrentas a un problema, Voy con ¿cómo? energía. Vas con energía, con Sí. poder. Muy bien. Cuéntanos el modelo. Pues lo primero que pensé con el problema, yo siempre voy por la base. Necesito una base. Vale. Por eso siempre voy a por la base. Ujú. Es como, si no tengo base, no puedo trabajar, no puedo enfocarme en las cosas. Entonces lo primero que hago es buscar un suelo donde aterrizar, que sería esto, y solidifico las cosas. Empiezo a bajar conceptos, bajo conceptos, bajo conceptos, y al final es ordenarse mentalmente. Yo siempre veo los problemas como una especie de cajas. Explícalo, ¿dónde está el orden? ¿Qué representa el orden ahí? O esa forma de bajarlo para ordenarlo. ¿Cómo que lo representarías? Pues lo del dragón lo tengo claro. Puedes incluir alguna Esto, pieza si no está ahí, pero tú has contado, dices, lo bajo, ¿sabes? Lo bajo y lo esquematizo, ¿no? Más o menos, sí, te he entendido eso. Elige una pieza para representar esta forma esquemática, de esquematizar. Si no la tienes aquí, puedes diría elegir todo otra. esto. Vale, la base. Esto sería como un mundito. Es Vale, como que rodeo el problema, me gusta rodear el problema y atacarlo de dentro. vale. Así es como veo por ahí las situaciones. Es como haces un pequeño espacio, Ujú. trabajás en ese espacio y empezás a desgranar las cosas y solidificar. Vale. Esto me recordó un árbol. Me gusta el tema del árbol. Entonces lo pillé. Y el búho me parece, bueno, el búho sabiduría. Entonces eso siempre Vale. está ¿Y bueno. el árbol qué representa? De nuevo la base. Yo cuando pienso en un árbol pienso en un tronco. Vale. El tronco es la base de los problemas y las ramas serían para mí las ramificaciones, las diferentes Vale. opciones que tengo para ese problema. Solo como sugerencia. Sí, Quizá podría representar esto la esquematización. también podría. Sí, no sé si llegan a verlo, el arbolito. Es esto de acá, chiquitito. Podría Vale. ser, sí. Sí. Es que tiene más pinta, ¿no? Esto sería la base, esto sería el esquema del problema. Y la Sí. sabiduría está encima del esquema. Oh, no lo había visto así. No, te Ajá. pregunto. El buito está encima. Sí, es verdad. Representa. Vale. Quería ponerlo acá en su momento, pero es como que no sé, como lo vi como con forma de árbol. Digo que se quede ahí. El búho es esto. No sé si llegan a verlo. Ahí. ¿Ah? Ahí, para que lo vean. Bueno, yo creo que se ve desde la cámara, pero sí. Esto es como una rampa. La verdad, la vi y me llamó la atención y la puse, pero quizá como para que despegue el dragón o algo. No lo sé. Es como que la vi y la puse. El dragón que era la energía y la potencia. Sí, El poder. sí. Iba a despegar. Ahora lo estoy viendo, ¿eh? Porque en su momento no lo vi como No, una rampa, ¿eh? por eso te pregunto. Es Pues para que sí, despegue. sí. Y esto, pues, Pregunta. sí. ¿Hacia dónde despegaría? Yo lo primero que pensé, lo importante es despegar, ya después miro. Ah, vale. Sí, pero si me lo preguntás para qué dirección, diría para arriba. Pero a priori no te sabría decir. Sé que despega. Despegar, Vale. despega. Y esto, pues, esto la verdad no lo he pensado. No sé si lo llegan a ver, voy a dar vuelta a esto. Como, esta es la otra parte, ¿no? Es como que, de alguna manera, como que parece una nave o algo. A mí me hubiera gustado que la nena esté arriba del dragón, a lo de Daenerys. Pero bueno, ha salido esto. Vale. Y eso es una nave. Podría ser una nave, sí. También me recordó mucho al agua. Vale. Como agua, no sé. Como vi el color y dije, me hubiera gustado poder hacer como un laguito o algo. Pero no te sabría decir por qué. Mm, el-
¿Qué idea del laguito, del agua? No sé, yo como los lagos siempre los vi como algo, como templanza, Vale, como calma. Entonces, en medio del caos digo, bueno, por lo menos un poco de calma, muy bien. viéndolo de ese aspecto, ¿no? Pero también puede ser una nave. Ahora que lo veo, es como que al final... Y esto podría ser yo tranquilamente. Ujú, vale. Cosa curiosa, ahora que lo pienso, es como que no me percibo como el dragón. Yo me percibo como esta nena. Y el dragón no soy yo, pero es el que se encarga del problema. No sé cómo explicarlo. Es raro. No, Pero bueno, es tu percepción. sí, es Sí. como que no me considero yo el dragón. Es como... Creo que es peligroso considerarse a uno como un dragón porque eso es un poder demasiado fuerte. Y para mí ya si sos el dragón es desequilibrio. O sea, no controlas tu poder. Ujú. Si sos la persona que controla el dragón, ahí está la templanza. Así lo veo yo igual, no No, sé. no, es que se trata de... la idea es cómo lo ves tú y cómo percibes tú que te enfrentas a los problemas, ¿no? Claro, Puedo hacerte una pregunta. sí. Em, ¿De dónde le viene la fuerza al dragón? Mm, ¿Le has colocado al lado de esta figura negra que es lo que tú quieras que sea? son alas. Son alas. No sé si ¿De llegan dónde a le ver. viene? ¿Que le van a servir las alas para despegar? Sí. Vale. ¿De dónde viene la fuerza, esa energía, esa fuerza? Porque has hablado de poder, de energía. ¿De dónde le viene al dragón esa? Yo quiero pensar que viene también del suelo, porque es con el suelo que empieza a pillar empuje para poder volar, como haría un pájaro, ¿no? Esto es un Mm. animal que obviamente no existe. Pero es como no he pensado cuando hice esto, ¿vale? No lo he pensado. Ya lo Yo al sé. principio digo, esto es un cocodrilo, después salió el dragón, después salieron Ya. cositas, pero sí, diría que el poder lo saca del problema mismo. El poder lo sacas del problema mismo. Y bueno, Puede ser de esta estructuración o esta que la sabiduría ha hecho de esto. sí, podría ser. No lo había visto, sí. Teniendo el esquema, la sabiduría, sí. ¿Mm? Qué O fuerte, sea, le ¿eh? viene de abajo el poder, Bi- de esta base. Sí, Ujú. pero bueno, como Mm. no... Es que qué raro, me es muy curioso hacer esto sin conciencia y ahora aplicar conciencia en algo que hiciste sin pensar. Es muy fuerte. Las manos hablan, ¿eh? Hablar muchísimo. Qué fuerte. Y esto yo no pensaba que fuera una rampa. Yo me gustó el color y lo pegué. Es como digo, bueno, listo, ya está. Es muy fuerte. Pero sí, Aquí hay alguna cosita más que me crea curiosidad. sí. Esta has dicho que era una mano. Control. Ah, ¿dónde lo pones? Lo quiero poner sobre el dragón. Ah, vale. Intento ponerlo. Sí, por fin. Porque a veces A hay ver, problemas técnicos. De... No sé si se puede, ¿eh? No sé si... probemos, a ver. Bueno, tú querrías ponerlo sobre el dragón. Sí, A ver si porque puedo. yo también considero Aquí que, no. ahora pensándolo, ¿eh? No tengo la pieza que haría falta. Pero bueno, se entiende que tendría que estar sobre el dragón. Sí, Hay que controlar ese poder. sí, porque también veo al dragón como una amígdala. Entonces hay que andar con cuidado. Es como todos, es como los dragones de Daenerys. Es como nunca tenés poder total Ya, hay que sobre... controlarlo, Sí, ¿no? es No lo dejes como... solo. Exacto. Creo que por eso puse la Va. personita también ahí al lado. Observo que la personita está sentada. Porque es tranquilidad. Sí, Es como estoy tranquila, está está así. controlado. Vale, Es muy como bien. ¿Y qué ve la personita cuando se pone ahí? para adelante. Ujú, ujú. Es como para el mismo lugar que va el dragón. Le va el dragón y la Sí. rampa. Muy bien. Y esto no sé qué es. Es Esto lo lo puse... último que te iba a preguntar. ¿Y eso qué sé? ¿Qué puede ser? A ver. Esto la verdad es que lo vi y me llamó muchísimo la atención. No sé si llegan a verlo, voy a dar vuelta a esto despacito. Esto de acá, no tengo idea de qué es. O sea, pero me ha gustado. En su momento pensé en otro árbol, luego pensé en Sí, una rama y quería que el búho estuviera acá arriba también. ya. No fue la primera opción del búho, la primera opción fue el esquema este, esta parte Sí. verdecita. Y ¿Ahora quieres poner el búho arriba mejor? ¿Lo pondrías arriba ahora? Después de contar todo, sí, preferirías arriba. Vale, para tener una percepción de fuera, de un poco más de lejos de lo que está pasando también. vale, oye. Pero tampoco lo pensé, ¿vale? Es como, bueno, Ya. No, pero es que, o sea, a medida que vamos contando nuestros modelos, en el fondo vamos reflexionando y va
vamos ajustando nuestra reflexión. O sea que, Ah, o sea que el proceso este es normal. sí, claro. Vale, Entonces, el búho lo ve todo, perfecto. ¿no? Exacto. Ahora que lo veo así, claro, lo Es que ve. aquí no tengo suficientes fichas. Normalmente traigo muchas más, pero como somos dos... No sé si ustedes ven. Marta, si podéis mostrar a la cámara. Porque no hay suficientes fichas, dice Marta. Miren esto. Con todo esto, no No, son pero suficientes. para lo que queremos poner ahí, no. Poner el búho arriba, no. Pero otras veces lo tengo. Bueno, pero entendemos, lo importante es que el modelo te sirve para contarte la historia. Sí. Entonces tú pones la sabiduría encima de todo, mejor que abajo. Sí, sí. Y tener un control. Siempre es eso, el hecho de no solamente tener poder, sino control. Pues yo estoy consciente, yo tengo temperamento, pero carácter y temperamento no es lo mismo. No. No es lo mismo, mucha gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. El temperamento es justamente lo que controla el carácter. Entonces, yo siempre estoy atenta a eso. Es como, es ese dragón. El amígdala es ese dragón. Puede hacerte soluciones muy grandes o puede hacer destrozos. Entonces, estoy muy atenta a eso. Siempre, siempre. Y bueno, no sé qué más decirte, más. ¿Algo más que se te ocurra? Lo de la mano sí que me llamó mucho la atención, lo de la personita, la rampa que de verdad no lo he pensado y ahora sí, sí que es verdad que parece una rampa, no sé si llegan a verlo, estoy moviendo todas las piezas, ¿vale? Pero está claro, el dragón va directo a la rampa y esto por un momento pensaba que era una nave, pero podría ser un tobogán también, no lo sé, esto lo vi como un puente también. Ah, ya está, lo estoy destrozando todo, Es que lo hemos mareado mucho. pero sí, Si te pregunto, ¿qué es la parte más importante de tu modelo? el dragón, Grabado. sí. La Hay que esencia. echarle un ojo, Hay sí, que echarle un ojo. sí, Tenerlo ahí, bien. siempre. Con la mano encima. Con la mano, sí. Muy bien. Muy bien. Ok. Ay, y este ya se pone con el patito, ¿no? Se quedan ahí. Son amigos. Son amiguitos. El pato ganso. Pues bien, yo te Vale. comparto el mío y Sí. me puedes hacer preguntas. Mis modelos suelen ser siempre muy esquemáticos, la verdad. Está guapísimo. Representamos, la verdad es que nos identificamos con, ¿sabes? Con la forma de construir. Sí. Yo cuando me enfrento a un problema, lo primero que quiero es no quedarme atrapado en el problema. A ver si podéis mostrar un poquitito ahí. No sé si llegan a verlo. La red. La red. No me quiero quedar atrapada en los problemas. Entonces, bueno, lo echo para atrás. Y me cargo de energía, que es azul, ¿eh? Sí. Y rápidamente busco una forma de solucionarlo. Entonces, que suele ser un poco el proceso mental rap, pero con mucha energía, me pongo en movimiento. Mientras tanto, voy controlando riesgos, porque no puedo decir que sea una persona que tenga, o sea, no tengo aversión al riesgo, ¿no? Tomo riesgos, Sí. pero controlo los riesgos. Tiro para adelante, ¿no? Esta es la parte de energía para llegar aquí. Podría decir que aquí falta algo, ¿no? Lo veo, digo, aquí falta algo. Y realmente, cuando falta algo, quiere decir algo también. Ok. A veces hay que ver lo que falta, ¿no? ¿Qué falta en este modelo? Pero es que en el fondo esta es mi forma de funcionar. ¿Qué falta? Hay muchas personas que a lo mejor dirían cuando se enfrentan a un problema, buscan diferentes alternativas. Y yo realmente sí puedo ver otras alternativas, pero me enfoco totalmente en la que veo. Y controlo los riesgos, pero tiro para adelante. Me Tiro para encanta. adelante. Como creo que soy bastante resolutiva, ¿no? Pero a veces, efectivamente, por ejemplo, que no pueden no ser problemas, ¿no? Pero cuando he llegado a vivir a un sitio nuevo o a empezar un trabajo nuevo, o sea, enseguida quiero ponerme a la acción. Y tomo muchas acciones, ¿no? Y no valoro, a lo mejor, si voy a poder con todo. ¿Eh? Claro. Por eso he representado una porque tomo un camino, o tomo muchos, pero todos cha, 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 sin ver muchas veces las otras opciones que podría. Me Pues llama mucho la falta. atención, Marta, que no usas colores fuertes. Son todos colores suaves. Sí, puede, sí, Me efectivamente. genera mucha calma. O sea, Sí, que no, estás muy no, consciente de todo. no uso colores fuertes, ¿no? No. Pero tampoco uso colores oscuros en general, muy oscuros, ¿eh?
Por ejemplo, para mí, porque un tema que da mucho de sí para hablar con Lego son los Sí, colores. los colores. Mucho, mucho. Ok. ¿No? Y yo, si me preguntas por estos colores, te diría, el gris para mí es el cerebral, proceso cerebral, Sí, que está siempre en movimiento. Mi cabeza entra en bucles, o sea, para poco. ¿Eh? Esto es energía positiva, azul, ¿eh? Es energía positiva porque veo que me da... soy sí. positiva, en general soy positiva. Creo, valoro los riesgos y los riesgos están más oscuros, ¿eh? Pero es energía positiva. Levemente oscuro, claro. No está del todo oscuro, no me genera No, esa el negro no me gusta, fíjate. Nunca me ha Está gustado bien. mucho. Nunca me ha gustado Es mucho. un color generalmente con una concepción negativa, en realidad, el negro. Bueno, o de elegancia. También puede ser, claro. O de elegancia. Pero la elegancia también es sobria. Sí. Es algo, también es un sentimiento muy neutro. La elegancia no se asocia a un sentimiento positivo. Yo sí, fíjate, ¿Sí? yo sí. Ay, yo Sí. nunca, yo siempre vi la elegancia como algo muy protocolario. Es como No, algo muy fíjate, rígido, yo no lo veo así. Mira, ese sería un tema, ¿eh? Sí, ¿Qué qué es la elegancia para interesante. ti? Sí, sí, Muchos sí. talleres se empiezan de esta manera. Por ejemplo, imagínate que fuéramos has sacado el tema. Imagínate que fuéramos una marca de ropa. Sí. ¿No? Somos diseñadores. O bueno, hacemos una marca de ropa, yo qué sé. Vale. Christian Dior. A lo mejor, y le vamos a un taller de creatividad. Pues a lo mejor la primera pregunta, o la segunda, porque primero llevamos el warm-up, es ¿qué es elegancia para ti? Y tu modelo y el mío serían totalmente diferentes. Serían muy Y diferentes. tendríamos que buscar un punto común para empezar a trabajar. Pues sí. Es verdad, este concepto de elegancia que me estás dando, yo jamás se me hubiera ocurrido asociar la felicidad o cosas muy positivas con elegancia. Pues Siempre he visto la para mí sí, elegancia para mí muy... la elegancia es simplicidad. Mira, mira. Ostras, yo veo la Sí. simplicidad como algo informal, como algo... Mira, no se me hubiera ocurrido, pero es verdad, también puede ser elegante siendo simple. Para mí la elegancia es sencillez. ¿Lo asocias con el minimalismo? Sí, Sí. quizás sí, quizás sí. Me No parece solo interesante. pero no solo con el minimalismo, ¿eh? No es minimalismo, es sencillez. Sí, sencillez. Es un estilo de vida, no es un es Sí, un estilo de vida. sí, sí. Mira. Me quedé pensando ahora, ¿eh? Es como... Es un tema, Sí, Entonces, sí, muchas sí. veces, cuando empiezas a trabajar sobre diferentes temas, por ejemplo, la semana que viene hago un taller en Barcelona, un tema muy complejo, que es el bienestar. Hay para hablar y para quejarse. Pero el bienestar tiene muchas acepciones. ¿Pero qué es bienestar para ti? ¿Qué es bienestar para mí? A lo mejor es totalmente diferente. Claro. Qué bienestar. Es muy interesante. Es súper interesante, Marta. Sí. Si entramos ahí nos Lo de salimos la como el elegancia, Ikea, ¿eh? lo de la elegancia me ha encantado porque jamás he hecho un taller sobre elegancia, ¿eh? Me llama mucho la atención. Pero estoy pensando... Marta, estamos tocando trasfondos culturales. Claro, claro. Mi concepto, por ejemplo, de elegancia está ligado a todas las cosas que se le impone, por ejemplo, a la mujer en lo que respecta a la... Acá hay mucha cosa, mucho protocolo, mucha regla. Ya. La elegancia es algo que a mí, en general, yo rechazo la elegancia. Pero no tengo por qué hacerlo, porque es verdad, son dos cosas diferentes, pero esto es algo cultural. Entonces... Sí, cultural y personal. Y personal, también y personal. Aquí hay mucho trasfondo. Muchísimo trasfondo, obviamente. Yo sé que también esto va por mí, obviamente, es algo psicológico mío, obviamente, trasfondo intrafamiliar, todo lo que quieras, ¿no? Pero, claro, a mí también, sí. Pero cultural, por sobre todo, la base fuerte es cultural, porque no es lo mismo la elegancia que se puede sentir, por ejemplo, no sé, en China, que la elegancia que se pueda sentir en Occidente. ¿Qué es elegancia? Y cuando hablas de pozo cultural o pozo, bueno, lo que nos han transmitido, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me doy mucha cuenta que, mi familia era muy de ser racional, es muy importante ser racional. Entonces, este gris mío, es mucho de, hay que, primero cabeza. Es herencia, ¿no? Eso. Es mucha herencia, sí. Primero cabeza. Mira. Sí. Pues ahora que yo lo estoy pensando, bueno, mi familia está muy, muy metida con el tema de los campos. No lo había pensado así, pero el verde siempre me ha generado mucha paz, mucha tranquilidad y creo
mucha base, porque bueno, mi familia tiene campos y siempre he tenido una relación muy buena con mi abuelo. Mi abuelo, sí, el pobre hombre, 90 y tantos años, obviamente no nos toca un ordenador, pero bueno, te quiero mucho. Eso seguro. Pero sí, siempre me recuerda al campo, siempre me recuerda a mi abuelo, fueron épocas muy bonitas y sí, Y has cogido un arbolito. y he cogido un árbol y no me había dado cuenta de eso. Ahí hay herencia, sí. Pues sí, qué interesante, ¿eh? De todas las cosas que estamos hablando, lo del bienestar me llama mucho la atención y ahí también podemos Te invito a tocar. Barcelona Yo la encantada, semana ¿eh? que viene. Ay, la semana que viene. Jueves que viene. A Ah, Barcelona. no llego, no Estáis llego. invitados todos los que queréis venir. Sí, sí, pero qué guay, qué guay. Porque es que ahí ya es un Bien, el trasfondo, ya tema muchas es cosas. bienestar en los espacios de trabajo. Ah, vale, es más, vale, está bien que hayas especificado porque si no la Sí, gente. porque Barcelona es, Barcelona es capital mundial de la arquitectura este año. Y entonces hacemos algún taller sobre este tema. No me sorprende igual, no me sorprende. Una arquitectura preciosa tienen. Pero, wow, qué loco lo del bienestar. Es que, wow. Lo de la elegancia toca para hacer un taller, ¿eh? Eso sí, sí. Toca mucho, toca mucho. Va a haber mucha gente, mucho más ahora con Porque esta. sí, este sí que es un taller que no tengo trabajado. No es, la base no era la elegancia, sino como, sobre todo más en las mujeres, aunque también en los hombres, Sí. como nuestra percepción física, nuestra autopercepción física nos condiciona la manera de comportarnos y expresarnos. Eso es muy cierto también. Porque eso yo creo Sí. que es un temazo. Ahí yo puedo hablar personalmente. Es un temazo. Porque no siente esto es mucho en todo el mundo, en todo el mundo. De nuevo, Sí. volvemos a todo el peso que recae sobre la mujer respecto al peso y todo. Yo, por ejemplo, yo soy muy honesta. Yo ahora mismo creo que he engordado con el tema de la empresa. Yo siempre digo que la empresa es como La tener, culpa, ¿no? como estar, sí, la empresa es como tener un embarazo prolongado. Creo que habré aumentado unos 15 kilos. Y sí, yo estoy consciente a nivel salud de que tengo más peso del que debería. Y lo entiendo, ¿eh? Y es como que sí, de momentos sí que lo siento, esa presión social. Sí que la siento. La siento aún sabiendo que no debería. Pero ojo, a veces a ti te condiciona a la hora de expresarte muchas veces. Pero es un Bueno, a acondicionamiento ti no lo social sé, eso, ¿eh? a ti no lo sé, pero a muchas personas sí que les condiciona. Sí. Bueno, yo creo que a todos nos condiciona como nos vemos, Y ¿no? al final, De yo creo alguna que manera, eso del sí. acondicionamiento de nuestra propia Sí, percepción, para mí tiene mucho que ver con todo ese estrato social. Son básicamente condiciones sí, sociales. bueno, tenemos una base cultural y Porque también en nuestra lugares propia como creo que historia. era Mauritania, que las mujeres muy obesas eran las más bellas. Bueno, sí, Por hay ejemplo, ¿no? muchos, Que es una locura. claro, hay muchos, históricamente, tú lo ves a través del arte, los modelos de mujer han cambiado muchísimo. Sí, sí. Que se consideraba, bueno, se consideraba bien a nivel reproductivo y todo, ¿no? Que cuanto más grande la mujer, mejor iba a Claro. poder abarcar al niño. O sea, pero bueno, que súper interesante. Yo hablo desde mi perspectiva, ¿vale? Pero también son hombres, mujeres, Sí, o sea, todo el pero que mundo, nos ¿vale? condiciona mucho la seguridad en nosotros mismos, como vemos, cómo creemos que nos ven. Sí, sí, sí. Pero también hay ciertas reglas sociales. También, Porque yo personalmente también. No, no no, me no, no, molesta. también. Pero sé perfectamente que salgo y mucha gente va a decir, joder, esta chica debería ir al gimnasio. Yo debería ir al gimnasio, pero vos no tenés por qué decírmelo. Eso siempre es bueno. Y eso es verdad, es Eso siempre es como. bueno. Pero es así, es así. Es súper interesante esto, ¿eh? Es como. Voy a salir de acá pensando muchas cosas. Me encanta, qué gusto, Marta. ¿Qué más hay? ¿Qué más preguntas tienes? Tengo unas preguntas que he preparado, ¿vale? Porque son cosas que he estado investigando y todo. Para mí lo del ego era algo súper interesante que he aprendido con vos. Y a ver, tengo varias. A ver, el tema de la diversidad, ¿no? Esto sí, la diversidad para mí es súper importante. Ustedes ya sabrán, los que siguen a Mindy Core y todo, que la diversidad es algo súper importante para nosotros. Yo creo que es algo que al final es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo más que nada siempre pongo mucho mi foco en las personas neurodivergentes y todo, en la comunidad neurodivergente, pero es la diversidad en general, ¿vale? Entonces la pregunta que te había preparado es esta, ¿no? En equipos diversos donde cada persona piensa y siente de forma diferente, ¿cómo ayuda el Lego Serious Play a transformar esas diferencias en soluciones creativas y colaborativas? Nosotros ya vimos un par de cositas, Sí. pero ¿cómo lo explicarías a la ver, comunidad? Cuando se hace el taller, como os he dicho, Ujú. todas las personas comparten. Cuando estamos buscando una solución colaborativa,
¿no? O una reflexión sobre un tema. Y queremos saber la opinión de todos. Todo el mundo tiene la misma voz. Todas las voces son escuchadas y respetadas. No se acepta que alguien diga esto que estás planteando, bueno, este modelo no me gusta. Solo hablamos del modelo, recordemos, solo hablamos del modelo, ¿no? Sí. Este modelo representa algo y es lo que yo pienso. Y nadie me va a discutir lo que representa. Podrán hacer mis sugerencias, pero representa esto porque es lo que yo pienso. Entonces, esto queda plasmado aquí. Entonces, las opiniones de todos están plasmadas y se representan y quedan ahí se hacen tangibles. Esta metodología tiene distintas técnicas de aplicación, ¿no? Por ejemplo, si queremos llegar a la solución de un conflicto o buscamos dar pasos siguientes para la acción, se busca acciones conjuntamente entre todos. Y siempre hay algo de cada constructor, de cada participante. Ok. Incluso en algunas circunstancias, bueno, pues una persona puede disentir totalmente, ¿no? Pero se busca un punto en común, partir de ese punto en común de que todos estemos de acuerdo, o por lo menos que podamos convivir con él. Claro, te iba a decir eso, porque no todos van a estar de acuerdo con eso, pero también saber tolerar. Claro, La tolerancia es importante. cuando vas al problema, a la base del problema, generalmente llegas a un punto en común. Partimos todos de un problema, por ejemplo, de un equipo de ventas, ¿no? En el fondo, vamos a ver, vamos a partir de que todos queremos el beneficio de vender mejor, cómo nos vamos a ayudar, ¿no? Cómo vamos a colaborar. Tenemos ese objetivo. Entonces, ¿qué problema estamos teniendo y cómo lo vamos a solucionar? A lo mejor hay gente que ve el problema de una manera distinta, ¿no? Y está aquí encima de la mesa. Y es respetable cómo lo ve, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soluciones, cada uno construye individualmente las soluciones, se ponen encima de la mesa, se comparten y se organizan de alguna manera para que sea un plan de acción. Luego hay varias formas, ¿no? de estas decisiones de cómo organizarlas, ¿no? Pueden ser prioritarias, pueden ser en función del impacto, y puede haber alguien que no esté de acuerdo con ese orden, por ejemplo. Su solución estará ahí también, ¿no? Sí. Porque todas las soluciones van a estar ahí. Pero a lo mejor, bueno, pues el grupo, tal y como se hace un esquema y una matriz, ¿no? De cómo lo solucionas, es una manera de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona no está de acuerdo en que ese sea el orden, ¿no? Pues no esto para mí no es prioritario, ¿vale? Pero si la mayoría opina que sí, ¿por qué no es prioritario? Se abre un diálogo y al final, pues también muchas veces es vale. Pero este esquema, esta forma de trabajar que hemos planteado, afecta negativamente al objetivo principal. Es una manera de decir, bueno, pues si no afecta negativamente, puedes convivir con ello. Claro. Porque si dices, afecta negativamente al objetivo principal, común, entonces es discutible, pero generalmente cuando es una solución no va a afectar al objetivo principal, ¿no? Si afecta, vamos a buscar otras soluciones. Pero la idea es, si no afecta negativamente al objetivo principal, aunque no estés de acuerdo que sea por donde haya que empezar, puedes convivir con ello. Y es una manera de empezar a trabajar en grupo, ¿no? Eso me he ido por las ramas, porque me has hablado de diversidad. No, pero está bien, es súper interesante. Me he ido por las ramas, ¿no? Pero, ¿cómo integra esto? Que todo el mundo tiene opinión, fundamentalmente. Que todo el mundo tiene opinión y que su opinión siempre va a estar encima de la mesa. Y que nadie puede hacerse con una reunión. Todo el mundo tiene el mismo tiempo para compartir. Sí. Sí. Normalmente sería, oye, un minuto por persona para compartir. Luego hay que ser un poquito flexible porque hay personas que les gusta mucho hablar y otras que son más tímidas. Pero el que es más tímido se le da su espacio. Tiene el mismo tiempo que todos. No es una reunión en la que, bueno, yo aquí como soy el que habla más, tengo más desparpajo, acaparo el tiempo. No. Todo el mundo tiene el mismo tiempo para construir, todo el mundo tiene el mismo tiempo para compartir y todas las voces están en medio. Y es un trabajo, me imagino, ¿no? Estar atenta, porque claro, viene cada personalidad, es agotador. Es más, me estoy agotando de escucharlo. Me encanta, o sea, a mí me encanta el trabajo y me encanta hacer talleres. Pero es cansado, sí, es cansado. Sí.
Porque al final estás gestionando la psiquis Sí. de todo el grupo. Sí. Tienes que ir viendo un poco como Claro. Cómo va la dinámica, que todo esté bien distribuido, todo dar es... entrada a la gente que a lo mejor físicamente te puedes dar cuenta, ¿no? Porque cuando se hace al final el modelo conjunto, Sí, generalmente la gente está de pie encima del modelo. Te pones de pie porque es más fácil. Porque cuando cuentas una historia, esto aquí no lo hemos hecho porque somos dos, además no tiene mucho. Cuando imagínate que buscamos vamos, imagínate que ahora dijéramos, vale, vale. tu forma de enfocarte a los problemas es la mía es esta. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la parte esencial de tu modelo? Tú has dicho El dragón. controlar un poco al dragón, Sí. ¿no? A mí si me preguntaras cuál es la parte esencial de mi modelo, te diría que es esta. Yo me imaginaba que era la red. Sí. No mirar para atrás. No mirar para atrás. Imagínate que hay otras perspectivas. Pues al final dice, bueno, pues, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esta forma de trabajar entre todos? Haces un modelo conjunto aquí y organizas los modelos. Por ejemplo, yo te digo, la parte esencial, cógela, agárrala, sepárala. La mía es esta. Es el problema y la Está red, repegado ahí. ¿no? Entonces, haces un modelo conjunto y organizas las partes para que la historia sea, para contar una historia coherente. A partir de la pieza más importante. Claro. Vale, sería. Entonces, si esto de fuéramos aquí. muchos, pues decía, bueno, pues yo, una primera versión. Pues la primera versión es que hay que coger los problemas, ver que hay soluciones, no empezar a mirar para atrás. Que está bien mirar para atrás para aprender, pero no quedarte atrapado en el problema, Claro. ¿no? Y luego hay que ponerle mucha energía, energía que viene de todo este conocimiento que tú has dicho aquí, Sí. pero una energía controlada. Por esa sería mi versión. Y si hubiera 5 personas más, habría 5 partes más y contaríamos esta historia a lo mejor de una manera un poquito distinta. Una historia, me imagino, todo colectivo con Claro, nuestras... claro. Qué Historia en la interesante. cual todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero cuando contamos la historia, la disposición de los modelos nos ayuda a dar sentido a esa historia. Entonces llega alguien y dice, no, pero yo esto lo pondría atrás, porque a mí me parece, es una forma de hablar, ¿no? Que el conocimiento y la energía tiene que empezar por aquí porque eso es lo que te hace ser positivo, por ejemplo. Y al final, todo este modelo al final ha quedado lugar a una reflexión conjunta. Y solo con Legos. Esto empezó con un Lego y con un pato ganso. Un patito. Qué fuerte. Y esto es lo que ayuda a que la diversidad de pensamientos esté toda. Y no hay jerarquías en estos talleres. Me parece El genial. jefe no existe. O sea, no hay jerarquías, todos somos iguales. Todos somos iguales, todos hemos bajado nuestro nivel de estrés y nos ayuda a ver fuera de la caja, a comportarnos de una manera más como somos nosotros, a no tener miedo, porque es verdad que la gente a los 10 minutos de empezar a construir esto, baja las defensas y se Yo estoy muestra súper más relajada, es verdad. Yo empecé muy nerviosa con los tiempos, porque yo soy así, en plan, tengo que terminar lo que comienzo. Yo tengo un toque con eso, es como el control de Sí. todo. Estoy consciente, ¿eh? Yo también. Estoy en trabajo, estoy trabajándolo, ¿vale? Pero sí, ahora estoy como más relajada, más tranquila, es verdad, Y ¿eh? eso es lo que ayuda a que la gente bueno, Sí. Y ahora, por ejemplo, los grupos pillan cada uno su pieza, ¿no? Pero yo entiendo que eso no se verbaliza, es todo con las manos. ¿Todo el proceso es con las manos o se puede hablar al mismo tiempo? no, vamos a ver, todo esto se habla. Todo, vale, O se sea, quiero habla. decir, claro, yo te pregunto, elige la parte más importante de tu modelo y lo dices en alto. Vale. Agarras la pieza y dices, para mí la parte más importante del modelo es esto y representa esto. Y yo te diría, pues ponlo en el centro de la mesa, una placa grande conjunta. Y luego el facilitador, una vez que todo el mundo ha puesto la esencia de su modelo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ahora lo que tenéis que hacer es contar una historia compartida utilizando la disposición de los modelos para dar sentido a esa historia. Que uno empiece a empezar una primera disposición, un voluntario que empiece a contársela entre vosotros. Cuando hay otras ideas, vais cambiando la disposición y al final tenéis que llegar a una idea común.
por ejemplo, de cómo en este grupo de trabajo nos vamos a enfrentar a los problemas. Es increíble, Podría ser. Y es una manera de delegar toda la Y de fricción entender al otro. Claro, Porque cuando yo te he contado todo esto, sí, tú has aprendido muchísimo de mí. sí, sí. Y entonces, en muchos equipos en los que la gente no se para a pensar, no se para, no nos paramos, yo me incluyo, ¿no? Muchas veces a las personas las juzgamos por cómo han actuado desde nuestro punto de vista, siendo nosotros. Sí. Siendo como soy, te juzgo así. Pero es que esa persona no es como yo, es diferente. Entonces, cuando ves cómo es su funcionamiento, te ayuda a entender que, bueno, que puede tener su punto de vista. Bueno, que puede tener, que es tan válido como el tuyo. Claro. Y que tú puedes aprender de su punto de vista. Por sobre todo eso, ¿no? Aprender, siempre estar perceptivo, aprender. Sí. Qué De ti y de interesante. los otros. Pues yo sí que siento que he aprendido mucho de vos, Marta, la verdad. Es como, sí, tenemos como una contraparte. Yo soy muy Claro. fogosa y vos vas con mucha calma, muy determinada y con mucha calma. Eso me gusta pero mucho. me muevo mucho, ¿eh? Te moves mucho. Yo siempre me muevo. Sí, te veo. Soy de fondo, soy fondista. Pero me gusta No soy de mucho. Es sprinters. como... Haríamos buen equipo, porque Sí. vos me bajarías muchísimos cambios. Pero que es súper interesante. Me encanta. Siento que he aprendido muchísimo, la verdad. Me he quedado con muchas ganas de hacer un grupo. Yo encantada. Tengo muchísimas Si ganas nos de vemos hacer en un grupo. Barcelona, como decías, vamos, encantada. Sí, para los que no sabían, la verdad es que no he revisado el móvil. He estado mucho con esta sesión, porque justamente estamos con Marta y eso, entonces voy mirando el chat poco y nada. No sé si habrán dejado algo por acá. Antarcticus, muchas gracias, un saludo. Y a ver el móvil. Voy mirando un segundito. Claro. Aquí está Paula. Hola Paula, perdón. Perdón, es que estamos con la sesión y eso, y claro, no es lo mismo estar remoto y poder mirar el móvil mientras estoy hablando con la persona en videollamada que tener a la persona enfrente. Es como, quiero mirarla a la cara, quiero hablar y todo. Pero, a ver, Paula, muchísimas gracias. Un gusto, o sea... Hola Paula. Hola Ornella, hola Marta, es la primera vez que estoy en un directo. Muchas gracias, un saludo. ¿Hay algo en Barcelona? Bueno, es justo lo que estamos hablando. Es David, es José, es Marta. La idea es hacer algo entre todos y empezar a hacer algún taller o algo. Fantástico. Lorenzo. Hola familia. Hola Lorenzo, ¿cómo vamos? Lorenzo, hace mucho que está. ¿Así? Sí. No sé si estás conectado, Lorenzo, pero ahora estoy leyendo el móvil, ¿vale? Hola Lorenzo, disculpen. Joan también. Hola MindyFam, ¿qué tal? MindyFam es por Mindycore. Tenemos la comunidad que se llama Mindy Familia, MindyFam. ¿Qué tal, Joan? Gracias por estar. Y bueno, de momento estos son los de siempre, gracias. La verdad, ustedes siempre están ahí al pie del cañón. No les he prestado mucha atención, pero me gusta llamarle familia. La he atrapado, secuestrado. Pero bueno, nada. Chicos, como dije antes, está el chat, que el chat está ahí riéndose, partiéndose la caja de que están escribiéndome al WhatsApp. Escriban por acá, que tengo a Marta acá, así va leyendo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta. Yo sé que les gusta porque, claro, pueden hablar directamente conmigo por WhatsApp. Mi WhatsApp es público y yo sé que les hace gracia, pero bueno. Nada, chicos, que vamos a hacer algo pronto, en algún momento. Alguien había preguntado, no me acuerdo del chat, alguien había preguntado en algún momento si podía ser en diciembre. En diciembre no es un buen mes para nada. La gente... No, diciembre es buen mes. Navidades, el cagatío, Año Nuevo, la gente está festejando, es normal. Sí, entonces... podría ser a finales cerrando cosas. Claro, también cerrando cosas. No tengo un mes. Paula. En otoño sería buena época si queréis. En otoño. Sí, que no sea diciembre, efectivamente. También creo que diciembre no es la mejor época. Vale, Paula está preguntando, pero ¿un mes sería el año que viene? No sabemos. Podría ser. A ver, podría ser. Cuanto más tiempo tengamos para organizar, mejor va a quedar también. Eso es verdad. Yo estoy en Barcelona, yo me muevo mucho, pero estoy oficialmente asentada en Barcelona. Estoy disponible. Vale. Yo me voy moviendo sin ningún problema también. A José lo tenemos. Bueno, José no está en Barcelona. José está cerca. No muy cerca. Por Alicante, creo. Sí. El pobre me lo ha dicho tantas veces y que soy muy mala con estas cosas. Alicante o Valencia, sí. Sí, por ahí. Sí. Y bueno, David sí está en Barcelona. David y yo. Así que, bueno, de momento la idea es hacerlo entre nosotros. Yo iré más que nada ahí a disfrutar, porque los que exponen, los expertos en el tema son ellos, ¿no? Pero ustedes están más que invitados, ¿vale? Voy leyéndoles, vale.
Lorenzo, necesitan un lugar. Te doy contexto porque está preguntando esto. Lorenzo trabaja en un banco. Ah, Te estoy viendo escribir, no me digas dónde trabajas, no voy a decirlo por confidencialidad. Ya me ha dicho 3 veces en qué banco trabaja, pero por confidencialidad no voy a decir, ¿vale? Pero bueno, él ha ofrecido ya muchas veces un espacio. eso es fantástico. Em, vale, está escribiendo. Eso es fantástico. Dice, jajaja, Ornella, vos decías que no. Yo le dije en su momento que no. Bueno, lo vamos hablando, ¿vale? Marta dice que no hay Yo te problema. digo que sí, ¿eh? Lo vamos Cuando viendo. quieras nos conocemos allí. Un gusto. Vale. Pues ya tienen el contacto de Marta, pueden contactarla por Sí. LinkedIn. Absolutamente todo está en la descripción de este vídeo, que va a estar grabado además, va a estar subtitulado y todo. Tengo gente también de habla inglesa que estaba interesada y van a empezar a verlo a partir de mañana, ¿vale? Y bueno, eso, que no tenemos fecha, pero lo vamos a ver. Marta estaba diciendo otoño, está bastante bien, otoño está bien. Nos da un margen de tiempo, porque piensen que son muchas personas con muchas cosas súper interesantes y no sabría decir cómo podría ser la dinámica. Los voy leyendo, ¿vale? O sea, estoy acá con el móvil, ¿vale? Vale, Paula está escribiendo. Escribí tranquila, que veo que escribís y dejas de escribir, escribís, escribí, no pasa nada. Perdón, estoy... ¿Cuántas horas duraría? Depende Claro, cuánto. no sabemos. Es que es por esta razón que necesitamos tiempo. Claro, en función de la Claro, gente que participe, ¿no? vale. Lorenzo, otoño está bien. Vale, bueno, pero podría ser otoño, es una opción. Nosotras ponemos, yo no tengo ningún problema, pero hay que preguntar a David, hay que preguntar a José, pero sí, Sí, se y pueden hacer organizarlo cosas. bien, claro. Claro, claro, pero sí, lo vamos a hacer, ¿eh? Porque a mí la verdad me hace muchísima ilusión también. David sabe muchísimas cosas, ya han visto Marta con el tema de los Legos. Esto no es nada, esto fue simplemente una introducción. Somos 2 personas y podríamos hacer directamente un Sería... equipo. Claro, está preguntando Joan, yo también quiero, ¿puedo llevar a mi mujer? Claro, Joan, claro. Claro. Venís vos solo, ¿sabés que no traigas a nadie? Venís vos solo, claro, no, tráelos. ¿Hay un límite de grupo? Pregunta Paula. Hay un límite... Bueno, Bueno, pues depende. no Claro, sé. si se sobrepasa, a lo mejor sí, porque claro, Claro. no es Mm, yo creo que creo, ¿no? Sí, que yo Tú no eres sé de la que esto, lleva el ¿eh? proyecto, pero creo que el objetivo sería compartir nuestra forma de trabajar, conocimiento y, bueno, y crear cosas. Vale, pues no pasa nada. De momento límite no tenemos, pero claro, como dice Marta, tenemos que tener la oportunidad de poder desplegar esto bien, no 50 personas, obviamente, porque si Claro, no tendríamos que que todo el dividir. mundo pueda participar y explicar lo que hace y cómo y ver cómo, bueno, cómo se podría complementar unas cosas con otras. Pienso yo que sería el objetivo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues Vale, me está escribiendo nadie y me dice, ¿hay edad? ¿Hay límite de edad? no fastidies, ¿no? Que me quedo fuera. Nadia, O la dices por abajo. Por arriba no. claro. Nadia, ¿podrías decir, por favor, si es por un niño? Vale, está escribiendo. Tranquila, tranquila, O sea, escribí, te estamos... Tengo un primo de 7 años. Me gustaría que fuera. Vale, vale. Es que es muy niño también. Sí. A ver, sí podríamos, en un momento dado, hacer una dinámica con niños o adolescentes. Y eso también se puede organizar. Pero creo que en esta reunión no tendría mucho sentido. Ya. Si estamos hablando de que cada uno comparta un poco sus metodologías, esto creo que no tendría sentido. Ahora, si de aquí surge una posibilidad de hacer un taller con niños adolescentes, yo, por ejemplo, con Lego, ¿Con niños adolescentes? con ¿Te animás? sí, Qué lo he valiente. hecho. Qué valiente, yo no podría. Yo no me aguantaba a mí misma en la adolescencia. Adolescentes. Con niños no he hecho, pero bueno, estoy haciendo mis pinitos. Ah, pero bueno, está muy Sí, bien. sí, Pues bueno, mira, sí, Nadia, de sí. momento niños de 7 años no, pero mira, lo vamos viendo. Pero bueno, no digo que no, ¿eh? Porque estoy ya trabajando, como Sí. tengo algún nieto, pues estoy ya, Vale. ya los pongo el puesto a hacer Ah, ya se cositas. está poniendo. Qué bueno, qué gustito. Pero adolescentes sí he hecho muchos talleres con adolescentes. Súper bien. Bueno, Nadia, ya sabes, esto de todos modos se va hablando y eso, pero bueno, Sí, genial, sí. genial. Y no sé si alguien más tiene Cualquiera de vosotros que quiera escribirme un email o un un email, WhatsApp o link. lo que queráis. ¿WhatsApp también? Y sí, tengo ahí el teléfono, si queréis. ¿Sí? Sí. Si queréis y me decís, oye, pues yo estoy pensando en hacer un grupo pues, de niños, de no sé qué. He hecho una de las que no lo hemos comentado aquí, ¿no? Yo estoy certificada en esto, lo que te comentaba antes, ¿no? Que es como hay una versión del Lego para trabajar con temas del espectro autista.
Qué Que no bueno. tiene por qué aplicarse solo a espectro autista, sino cualquier niño que a lo mejor le guste jugar con Lego, muy importante, y que quiera desarrollar trabajo en equipo. Porque en el fondo, y hay una serie de actividades diferentes a estas, no es esto, es diferente, que yo también estoy certificada en eso, y así como te decía, hombre, yo no soy terapeuta, con lo cual yo nunca voy a poder trabajar como terapeuta, pero sí, esas actividades sirven para trabajar con cualquier tipo de niños y sobre todo para mejorar esta forma de trabajar en equipo. Me encanta. ¿Eh? Y además la concientización. Está súper Y el bien. respeto, Y en la empatía. sí, Qué se guay. trabaja distinto, ¿eh? No es construir ideas, también hay algunas cosas, ¿no? Pero es una forma de trabajar distinta y eso yo sí también tengo la certificación en esto. Me está preguntando Lorenzo. Vale, no es insensible, está bien que preguntes esto. Lorenzo me está preguntando si la gente que es autista o tiene alguna neurodivergencia tendría que hacer las cosas aparte o se diferencia en grupos o es todo lo mismo. Bueno, depende, Depende, claro, depende de los niveles, claro, y de todo. claro. Te digo, yo no soy terapeuta, con lo cual yo no hago terapia con esto. Hay gente que sí. Con esto no, con la otra metodología. Hay personas que sí, pero yo sí lo puedo aplicar con niños que a lo mejor tengan dificultades de comunicación. Claro. Ahora, como terapia no. No está haciendo, no pasa nada, Lorenzo, está bien la pregunta que estás haciendo. Es más, yo no la había pensado, pero tiene sentido. Pero claro, es lo que está diciendo Marta, ella no está cualificada para, Como terapia, ¿sabes? para hacer terapia no estoy cualificada. Claro, Para trabajar con personas que, bueno, que tengan su bueno, divergencia, sí, sí. claro, Sí, por ejemplo, ¿para qué es fantástico esto? Pues a lo mejor para personas que tienen problemas de atención, porque te enfocas muchísimo, ¿eh? Y de comunicación, porque es que le cuesta expresarse, porque no todo se puede expresar con palabras. Y no todas las personas tienen la facilidad de expresar las cosas con palabras. Entonces, el modelo ayuda a expresarse. El modelo ayuda a expresarse. no sé si con esto te respondimos, Lorenzo. Y de nuevo, no sos insensible. Está bien que preguntes estas cosas. Totalmente, La curiosidad también educa. Peor totalmente. sería si no preguntaras y luego hicieras cosas. Claro, ¿Sabes? claro. O sea, yo sí he tenido grupos donde a lo mejor me ha dicho la persona que me ha, una empresa, ¿no? Que me ha contratado, me ha dicho, bueno, esta persona del equipo tiene más dificultades para comunicarse o es más, bueno, pues entonces, bueno, pongo atención y le incluyo, porque está incluido, igual de incluido que todos, entonces a lo mejor tengo que poner un poquito más de atención en incluirle. Ahora, lo que no es una terapia. Claro. Vale, justo estoy. Me está preguntando Paula. Ah, Marta no es terapeuta. No, Marta no es No, terapeuta. Llegaste un poquito. Vale. Has llegado un poquito tarde al coffee chat. Llegaste un claro. poquito tarde cuando hizo la presentación. Ella en realidad. Bueno, si quieres presentarte. Sí. Yo soy, Que no quiero hablar por vos porque la tengo no, acá al lado. no, yo soy facilitadora de equipos, vamos a decir, Claro. no sé cómo resumir la palabra, ¿no? Ayuda a que la gente trabaje mejor junta, se sienta mejor, conecte con su conocimiento y con el conocimiento de los demás para buscar mejores soluciones y trabajar mejor. Trabajo temas de comunicación, de liderazgo, de objetivos, distintos temas. Pero no soy terapeuta ni soy psicólogo. De hecho, mi formación es en historia y en ciencias empresariales. La transformación, ¿eh? Pero sí. Ah, vale, muchas gracias. ¿Se puede pedir tu número de teléfono? Sí, por Sí. supuesto. Sí, bueno, luego lo voy a Encantada. compartir, ¿vale? Encantada de comentar lo que queráis. Estoy Vale. siempre en proceso de aprendizaje. Por eso no hay límite de edad por arriba. La verdad que sí. Me ha encantado esto, la verdad. No he visto ni la hora, la estoy viendo ahora por el teléfono y Ay, tampoco. se ha pasado súper rápido. Yo, la Me verdad, alegro. me lo he pasado pipa. Y mucha paciencia a los que habéis estado ahí enfrente. Sí, Sobre todo cuando construíamos y no veíais nada. claro. Bueno, no, yo creo que han visto. Chicos, ¿me pueden confirmar? Yo creo que ustedes han visto, ¿no? Vale, me dice Lorenzo sí, Joan sí, Paula, ¿estás escribiendo? Ah, thumbs up. Vale, vale, sí, lo han visto. El pato ganso, jajaja. Ja, ja. Sí, el pato ganso. Este es un Este pedazo de sale pato. corriendo ya. Este está tranquilo ahí con el cogote alto. Pero nada, que me ha encantado. Te digo la verdad, me quedo con ganas de hacerlo del grupo. La verdad, yo creo que esto nos queda pendiente. Como primer contacto, me ha gustado muchísimo. Es la primera vez que he hecho una cosa así. Y la verdad, me lo he pasado pipa, me lo he pasado con una niña. Me Perdón, alegro chicos. mucho. Perdón si no he mirado el móvil. He mirado el chat 2 veces, pero es que la verdad he estado muy inmersa. Pero nada, entiéndanme también que yo vine con muchas ganas. Estábamos jugando. Estábamos jugando, la verdad que sí. Juego serio, pero juego. Exacto, me lo he pasado genial.
Nada, Marta, muchísimas gracias, la Pues verdad. a ti. Ha sido realmente un A ti y placer. a vosotros por estar ahí Sí, sí. escuchándonos. No sé, si tienen una última pregunta, estoy con el móvil acá y me dicen. Los que quieran, les paso el número de Marta. Sí, sí. No abusen, escriban en horas cristianas. No, porque tengo algunos que... Sí, hablo de vos, Lorenzo. Sí, hay algunos que me mandan mensajes a las Bueno, 2 no de te la preocupes, no mañana. lo miraré hasta la mañana. No me hagan quedar A mal, veces, ¿vale? a veces yo quedo mal contestando un poco tarde también, ¿eh? También pido No, disculpas de antemano ya. Si no contesto, no quiere decir que no vas vaya a a hacer. tope, que vas a ¿Eh? tope. Pero nada, pórtense bien, ¿vale? A las 12 de la mañana no, porfa, háganme quedar bien. Pero nada, eso, Marta, muchísimas gracias. Yo creo que acá salimos con este mensaje, ¿no? De que podemos comunicarnos también con las manos y fomentar equipos, hacer una buena dinámica de equipo y todo, sin tener Y, que hablar. y que sí, y que, bueno, que son metodologías que además son compatibles con otras. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar en colaboración. Y he descubierto que utilizando mis metodologías con otras de otras personas, todavía enriqueces más el proceso. O sea que también, Es abierta a increíble. todo. Yo me quedo, la verdad, contentísima con esto. No es el final, ¿vale? Esto es como una introducción. Vamos a hacer... vale, nadie me está escribiendo. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Estamos cerrando, ¿vale? Que después se me quedan a veces. Si hay Ah, algún mensaje o lo que sea, yo se lo digo a Marta, les paso a los que quieran el número de Marta y le pueden hablar tranquilamente, ¿vale? No tenemos fecha. Vale, yo van preguntando. No hay fecha, no tenemos fecha. Tenemos que hablarlo, nos tenemos que juntar, somos varias personas y cada cual tiene sus vidas, sus trabajos y sus cosas, pero obviamente lo vamos a hacer sin ningún problema. con voluntad se hace. Sí. Alguno de ustedes me estaba preguntando por precios. No tenemos precios, chicos. No, no, es que ustedes ya están, vamos. Ya están ahí. Me dice Joan, bueno, pero algo de dinero tendrían que pedir. No se me había ocurrido. Bueno, No lo sé. haremos entre todos, Lo ¿no? miraremos, sí, no pasa nada. Lo agradecemos, agradecemos la buena predisposición y todo por pagar y eso. Porque es que al final son profesionales, ¿vale? Es como. Pero bueno, lo pensamos, ¿vale? Y sí, yo supongo que para el lugar y eso, pues lo pensaremos. No se preocupen, yo los mantengo al tanto y dejaré el número de Marta. Y nada, Marta, de verdad, no, gracias por todo, ha sido un placer. A Como ven, vosotros. ha cambiado mucho la dinámica. Siempre se ve, por ejemplo, la parte de atrás de mi departamento y todo, y es como, ha cambiado. Departamento es piso, ¿vale? En argentino. Y nada, van a ver ahora cómo me voy desconectando. Es más, seguro que lo van a ver. Como, ahí, pam. Sí, bueno, me voy a desconectar, van a ver todo el proceso, chicos. Y ya está lo que hay. Pues bueno, Marta, muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Y nada, hasta pronto, chicos. Voy a desconectar, ¿vale? Van a ver todo el proceso. Ah, ah, siempre pasan cosas. Todo el proceso, ¿a qué te refieres? Ya que estamos, se lo voy a Otra mostrar. maquinita. Exacto. Tengo los dos ordenadores. Tengo un ordenador al lado de otro. Buah. Hecho en la mesa de Marta. Es una mesa de hackers. Y le estaba explicando lo del OBS y todo. Así que ya lo